Me dicen, pastora, ¿cuánto? Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Bueno, continuamos con los estudios bíblicos online. Y bueno, queridos hermanos, queremos pues darles la bienvenida ante todo en este tiempo que vamos a tener estudiando la palabra del Señor. Bueno, para esto vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Y por favor les pediría que inclinen sus rostros y que estemos ahí entregando ese tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, Padre bendito, Señor Jesús, primeramente te pedimos que nos limpies con tu bendita sangre de nuestros pecados y que nos ayudes en todo momento, Señor Jesús. Danos fuerza, perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre, porque vamos a entrar a hablar de tu bendita palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre, y que llegue esta prédica a las personas que tienen que llegar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del amado Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén, hermanos, amén. 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 Bueno, vamos a empezar con el estudio bíblico y por favor vámonos a Génesis capítulo 3, versículo 5. Si alguien pudiera buscar, por favor, vamos a estar muy activos en la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 5. Y el que lo tenga me dice, pastor, ¿lo tengo? O de repente yo también lo leo. Aquí lo tenemos. A ver, dice, yo lo he encontrado. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Palabra del Señor. Bueno, vamos a analizar un poquito el carácter de Satanás. Amén. Amén. Y vamos a entender que la palabra Satanás o el diablo significa el acusador, el calumniador, en donde este personaje tiene mucho que ver sobre todo lo que está pasando en este tiempo, ¿no? Entonces es muy, pero muy importante entender que Satanás es muy hábil en engañar, es muy hábil en la astucia misma que nos muestra la palabra del Señor. Vámonos, por favor, alguien me lo podría ayudar en buscar a Juan 8:44, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Estos dos versículos que hoy vamos a, de alguna otra forma, empezar a entender, ¿no? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y Juan 8:44. En estos dos versículos veremos que Satanás es pues engañador, es pues una persona, es un ser que más que todo, lo vamos a ver más adelante también en Corintios, que él esencialmente engaña al mundo, ¿no? Pero sobre todo tiene la finalidad de, sobre todo, tergiversar el evangelio del Señor, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender. En una de esas características que él tiene y una de las características que él pone, que la palabra del Señor pone, sobre todo como relevante en lo que es Satanás, el calumniador, el diablo, el contrario, es que pues él es engañador, ¿no? Él engaña al mundo entero, pero también su astucia y su forma de engaño lo ha llevado también a tergiversar el evangelio del Señor. Si alguien tuviera esos dos versículos, me dice, pastor, lo tengo y podemos dar lectura. Me cortan nomás, no hay ningún problema. Amén, pastor. Amén. Juan 8:44 nos dice la palabra. Ajá. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Amén. Palabra del Señor.
Entonces, pastora, por favor, le rogaría volver o ir a un versículo antes del 8:40, desde el 8:42 lo vamos a leer. 8:42 al 44 para empezar a un poquito, empezar a ver esta característica de Satanás o el diablo, que es engañador. Amén. Jesús entonces les dijo, si fuese Dios vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Les dice, son hijos del diablo ustedes, le dicen a los fariseos, porque hacen las acciones de su padre, que se basa en la mentira, que se basa en el engaño, que se basa en el error. Entonces, esto es bien importante, porque estos fariseos se basaban en la mentira, se basaban en el engaño, se basaban en el error, se basaban en estas acciones, en acciones del error, en acciones de la falacia, haciendo creer a la gente que era algo verdadero. Entonces, ahí está la astucia de Satanás, hacer creer que lo falso es verdadero, decir que el evangelio es poder de Dios y ponerle una coma ahí es hacer creer a la gente que esto es verdadero, esta mentira es verdadera, haciéndolo creer, o sea, esta falacia haciendo creer a la gente que es verdadero. Esto es bien importante entender, hermanos, porque el diablo es astuto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que sus hijos, los hijos del diablo, se basan en la mentira. ¿Y por qué les dice nuestro Señor Jesucristo que son hijos del diablo? Por sus acciones, por las cosas que ellos hacen en base a la mentira. Y esto es bien importante entender. La astucia de Satanás se basa en verdades a medias, en hacer creer algo falso como verdadero. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, ustedes son falsos porque hacen las acciones de su padre, que es el diablo, que es homicida desde el principio. Es homicida desde el principio. Entonces, esto es muy importante entenderlo, que una de las características de Satanás es la falacia, hacer creer las cosas falsas como verdaderas. Y es tan engañador que engaña al mundo entero. Esto lo vamos a ver en Apocalipsis 12:9. ¿No? Me lo pueden ir buscando. O, otro versículo que también habla en Apocalipsis es Apocalipsis 23, donde aquí veremos en estas dos, que tenga los dos versículos, me dice, aquí vamos a ir viendo estas características de Satanás que aún engaña al mundo entero, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo inestabilidad económica, política, en todo sentido a nivel mundial. Y la falacia es decir que esto es a causa de una acción humana y que diferentes circunstancias se están presentando en el mundo por acciones humanas, ¿no? Porque hay una causa, hay una guerra allá en Europa y todo, ¿no? Pero la palabra del Señor nos dice que estas cosas que están viniendo no es por acciones humanas, sino más bien es por ira de Dios a causa del pecado que hay en el mundo. Entonces, la falacia de Satanás es hacer creer a la gente que estas cosas están viniendo por acciones humanas, cuando sabemos que más bien la palabra del Señor nos dice que estas cosas están viniendo por ira de Dios. Entonces, son dos cosas muy distintas que debemos distinguir en este tiempo profético. Las cosas que van a venir al mundo, que estamos justamente en dolores de parto, son por
el juicio, son por el juicio que está viniendo de parte de Dios a causa del pecado. Pero sería bueno que vayamos a esos dos versículos, Apocalipsis 12:9, y en Apocalipsis 23 nos va a hablar después del milenio cómo el diablo va a engañar otra vez a las naciones. Por favor, Apocalipsis 12:9, si alguien lo tuviera. Amén. ¿Qué dice? Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El cual engaña al mundo entero. Amén. Amén. El cual engaña al mundo entero. Pero a ver, vámonos a Apocalipsis 23. Amén, pastor. Ajá. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Para que no engañase a las Naciones. naciones. O sea, la astucia de Satanás está en el engaño, es lo que nosotros llamamos un espíritu de error, ¿no? Que justamente se va a entender como el espíritu del anticristo, ¿no? Esto es muy, pero muy importante entender. Bueno, entonces, a ver, vámonos a 1 Juan 4:1 hasta el 2 lo vamos a leer, el espíritu del anticristo. 1 Juan también 2:18, donde vamos a ver la apostasía, ¿no? Como esta astucia también es traducida en la tergiversación de lo que es el evangelio. Otra persona, por favor, me lo puede leer, 1 Juan 2:18, 1 Juan 4:1, y después nos vamos a 1 Corintios 11:3. A ver, primeramente vámonos con esos dos versículos. El espíritu del anticristo, que es el espíritu justamente del error, que justamente lo tenemos que entender. Amén. ¿Cuál lo tuviera eso? ¿Quién lo tuviera eso? Amén, pastor. 1 Juan 2:18. El anticristo. Hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora están surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. A ver, ahora vámonos otra vez, por favor. No, un poquito ha habido, no se ha escuchado bien. Amén. 1 Juan 2:18 nos dice, el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. El 19 dice, ¿de dónde salieron? Salieron de nosotros, pero no era de nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Amén. 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 Es bien importante entender esta parte. Es bien importante entender esta parte. Porque Satanás lo que quiere hacer es que se destruya la iglesia por dentro. La astucia es que se tergiverse el evangelio, que se tergiverse la palabra del Señor, pero dentro de la iglesia. Y la corrupción debe ser dentro de la iglesia. Pero el Señor dice, aún tiene control de eso. Por eso nos dice, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros.
Entonces, esto es bien importante entenderlo, hermanos, es muy importante reflexionar, porque, a ver, vámonos a primera, otro versículo, el espíritu del anticristo, que justamente quería que lo revisemos, que está en primera Juan 4:1 y 4:2, que sería interesante que lo demos a la lectura para entrar a otro versículo, para entender que la astucia justamente de Satanás, también Pablo lo va a relacionar más adelante en Corintios con la tergiversación del evangelio y también con o sea, la forma de manejo de hacer creer una mentira o verdades a medias como una verdad completa. ¿Quién lo tuviera, por favor, eso, hermanos? Amén. Primera Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Palabra del Señor. Amén, palabra del Señor. Entonces, ¿a qué queremos llegar, hermanos? A ver, primeramente queremos llegar, hermanos, que este espíritu del anticristo está aún metido en muchas iglesias, Cuando, por ejemplo, les dicen que Jesucristo es un ángel, como dicen las iglesias adventistas, es un espíritu de anticristo. Cuando hay iglesias como las adventistas que te dicen que debes guardar el sábado y no te hablan de Jesucristo, es un espíritu de anticristo. No es un mensaje basado en la roca que es Jesucristo. Cuando te dicen igual otras sectas, empiezan a tergiversar la palabra o empiezan a decir que han recibido nuevas revelaciones, es el espíritu del anticristo, porque no está basado en la revelación divina, que es justamente es la palabra del Señor. Pero, a ver, vámonos ahora, por favor, vámonos a 1 Corintios 11:3, y ahí quiero llegar para entender un poquito la astucia de Satanás, ¿no? ¿A qué queremos llegar? 2 Corintios 11:13, ¿no? Y aquí vamos a ver, queridos hermanos, en 2 Corintios 11:3, justamente lo que Satanás ha hecho, lo que Satanás ha hecho con Eva. A ver, el diablo se ha rebelado en contra de Dios. El diablo se ha rebelado, quiere ser igual a Dios. Lo que ha pasado con Eva no es una rebelión, sino más bien es un engaño, y bajo ese engaño ha transgredido la voz de Dios. O sea, Eva no es que se ha rebelado en contra de Dios abiertamente, como lo ha hecho a diferencia Satanás, sino que ha habido un engaño para transgredir la voz de Dios. Entonces, generalmente, a ver, vamos a 2 Corintios 11:3, si alguien lo tiene. Amén, pastor. Ajá. Segunda No. Corintios 11:3. Ajá. Nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Aquí está hablando de un engaño. Miren lo que dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús, miren, Satanás habla del engaño. Pablo, en este caso, Pablo hace un ejemplo, así como el diablo ha engañado a Eva,
Tengo miedo que ustedes sean engañados por Satanás, basado en su astucia, hablando de otro evangelio y predicando algo diferente de lo que ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren, el 4 dice, porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. No es el tema de hoy las otras falsas doctrinas, pero es bien importante entender que Pablo lo relaciona la predicación del falso evangelio basado en el engaño de la serpiente. Y es más, habla de emisarios, él tiene sus mensajeros, ¿no? Y para esto vámonos directamente al versículo 14, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, para entender cómo Satanás, si alguien me lo puede leer, por favor, más adelante, capítulo 11, versículo 14, 2 Corintios 11, 14, si alguien lo tiene, por favor, me dice. Amén, pastor. Nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, continuamos, por favor. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ajá, sí. Ahora, a ver, continuamos. Miren, aquí miren lo que dice. Vámonos más atrás, desde el 12, para contextualizar. Versículo 12. Ahí está muy claro. Amén. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Son falsos Apóstoles. que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Amén. Ahora sí, continuamos, pastor. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ahí vemos la astucia de Satanás. Miren, una característica principal del diablo es que engaña al mundo, como hemos visto Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 23, y que también el amado apóstol Pablo dice, y lo relaciona con las falsas doctrinas, esta astucia y el engaño. 2 Corintios 11:3. Ahora, desde el 11:12 al 11:15, 2 Corintios 11:12 al 15, ahí vamos a ver que lo relaciona igual el engaño con los emisarios de Satanás, que son los falsos apóstoles, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque predican otro evangelio a otro Cristo, dice, ¿no?, la palabra del Señor. Y esto es muy, pero muy importante entender. Amén, hermanos. Amén. Es por eso, queridos hermanos, que es muy importante estudiar las características de Satanás, qué es lo que él manipula, cómo lo ha hecho. Ahora, vámonos por favor a entender un poquito más de esta parte. Ya, lo que habíamos dicho y lo quisiera recalcar otra vez. Vámonos otra vez a 2 Corintios 11:3. Ahí. A Eva le hace caer en el error. Miren, a Eva le hace caer en el error. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Ahí como Eva fue engañada. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo fue engañada Eva? Vámonos a Génesis capítulo 3, versículo 5. Para entender cómo fue engañada Eva.
¿no? Entonces, primeramente, él empieza a contradecir lo que el Señor, lo que el Señor le dijo a Eva, ¿no? Que no comiese de ese fruto. Pero le dice, mira que tú vas a ser igual a Dios. Entonces, sabiendo el bien y el mal. Y esto es bien importante, queridos hermanos, entender. Porque justamente hay una doctrina detrás de esta falsa enseñanza. Esta doctrina es querer ser igual a Dios. Es por eso, queridos hermanos, que es muy importante entender que Satanás engaña, transgrede, o sea, lo que quiere es engañar y en este tiempo está engañando a todo el mundo, haciendo creer que él va a poner a un ser humano como Dios mismo. A ver, vámonos a Génesis capítulo 3, versículo 5. Ya. Otra vez nos vamos a Génesis capítulo 3, versículo 5. Yo también lo voy a buscar. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 3, versículo 5. Dice: ya, aquí está. Dice, sino que sabe Dios, desde el 4 lo leo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así con ella. Miren, hay dos cosas muy importantes aquí que analizar. Primeramente dice en el 2, capítulo 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, aquí está contradiciendo a la voz de Dios. El Señor le dijo claramente a Eva, y Eva sabía, le dijo, no, el Señor nos mandó que no podemos comer de este fruto. Pero el diablo empieza a contradecir y empieza a decirle que no tiene la razón Dios, sino tiene la razón la serpiente. Y el problema es que Eva le creyó a la serpiente y no a Dios. Y miren más adelante. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, aquí está hablando justamente de que la mujer vio el fruto, vio que era bueno el fruto, vio que era hermoso el fruto, y ahí están los sentidos que Satanás justamente por medio de los sentidos ha engañado a Eva. Es por eso que es muy importante entender que el raciocinio humano, los sentidos del humano, siempre, como somos imperfectos, pueden caer en el error. Y justamente Satanás usa eso para que a la gente caiga en el error. Es por eso que muchos ateos se basan en su raciocinio imperfecto y dicen, Dios no existe, pero no se dan cuenta que están siendo engañados por Satanás, porque sus sentidos son engañados, su raciocinio es engañado. Es más, ¿no?
cuando se habla del humanismo como base filosófica, científica, se basa en el ser humano, ¿no? En decir, lo racional es lo existente, lo racional es lo verdadero. Y esto es una filosofía que se ha ido trabajando, pero ya en base ya a la misma, lo que llamamos en el campo filosófico político, lo que es la ilustración. La ilustración, que son diferentes movimientos políticos, culturales y aún religiosos, se basan en el ser humano, ¿no? Entonces, donde dice lo que pienso, lo racional es lo verdadero. Pero Satanás es astuto, porque aún lo racional y los sentidos son engañados por Satanás. Amén. Amén. Entonces, esto es bien importante entender, queridos hermanos. Es por eso que nosotros vamos en contra de ese humanismo, en decir, por ejemplo, René Descartes habló en el campo filosófico político, digo, pero sobre todo filosófico, perdón. Cuando habla de un humanismo, cogito ergo sum en latín, ¿no? Pienso, luego existo, dice, ¿no? Entonces, lo que pienso es verdadero, lo que pienso es real, lo racional es lo verdadero, ¿no? Entonces, los sentidos de los mismos humanos son engañados por Satanás. Y este es un tiempo en que estamos viendo el nuevo orden mundial y todo lo que estamos viendo hoy es un gobierno en donde el hombre gobernará, un hombre gobernará, pero basado en sus sentidos, en su raciocinio, donde Dios no es lo primordial para el nuevo orden mundial, sino el humano como Dios. Y esto es muy importante entenderlo. Es por eso que dice aquí en Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, ahí están los sentidos que son engañados por Satanás, y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Bueno, Eva dice, quería alcanzar la sabiduría. Pero esta sabiduría es lo que se llama hoy en día el gnosticismo. ¿Y qué es el gnosticismo? Es pues es querer llegar a la salvación por medio del conocimiento. Entonces, esto es muy importante entender. Muchos satanistas eran gnósticos, cabalistas, como Aleister Crowley, la misma Blavatsky, Rudolf Steiner. Amén. Amén. Vamos a seguir analizando otras partes de Satanás, otro pensamiento. Para esto, vámonos por favor a Ezequiel 28, todo el capítulo 28, lo vamos a analizar. Vámonos a Isaías 14:13. Isaías 14:13. 14, 12, 13 y 14 lo vamos a ver. Entonces, es muy importante entender esto hasta que lo vayamos buscando. Ezequiel capítulo 28, todo el capítulo 28 lo vamos a leer. Isaías 14:13. Y justamente vamos a analizar en el Ezequiel 28, todo el capítulo 28, el espíritu de Tiro, ¿no? Esta profecía se da al rey de Tiro, pero este rey de Tiro estaba siendo posesionado y manejado por Satanás mismo. Y eso lo vamos a ir viendo todo en el capítulo 28, cuando nos va a hablar del Edén, que habla que Satanás era querubín, ¿no? Y esto es muy importante porque justamente habla de una doctrina secreta. Justamente Blavatsky habla de esta doctrina secreta. O sea, Satanás quería ser igual a Dios. Y esto es muy importante entender, porque en el campo del ocultismo a esto se llama la telema, haz tu voluntad. La máxima ética de la telema y también del humanismo en el campo científico
La máxima es el yo, el hacer tu voluntad. En el campo filosófico también lo habla Immanuel Kant con el imperativo categórico, cuando dice uno debe decidir qué es bueno y malo, no Immanuel Kant, que es muy importante para entender justamente estos pensamientos ocultistas ya plasmados en el ámbito filosófico. Cuando lo tengan, me dicen, pastor, lo tengo, y lo pueden ir